Bien, lo que vamos a ver hoy día es la unidad número 3, que son transformaciones lineales. Entonces, ¿qué cosa es una transformación lineal? Es una aplicación que toma vectores de un espacio vectorial B y los manda a otro espacio vectorial, que en este caso lo vamos a denotar por W. Estos ya son espacios vectoriales, aquí no hay que demostrar nada respecto a estos conjuntos. Lo que vamos a demostrar es cuando esta aplicación representa una transformación lineal o no. Insisto, toma un vectorcito que vive en B y lo manda a otro vector que vive en W. Entonces, por ejemplo, los vectores de B podrían ser matrices y los vectores de W, por ejemplo, podrían ser neupla, o sea, por ejemplo, R3, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros vamos a tener la definición explícita de lo que le hace T a un vector de B, que lo va a transformar a un T de B, como les dije recién, que es un vector que vive en W. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que esta transformación es una transformación de tipo lineal? Esta va a ser una transformación de tipo lineal cuando cumpla estas tres condiciones. La primera condición es que T aplicado al vector nulo de B, o sea, el vector nulo que vive acá, tiene que ir a parar al vector nulo del otro espacio vectorial. Después, T de una suma de dos vectores tiene que ser igual a T de uno más T del otro, o sea, por eso la podemos separar. Y T de un escalar alfa, de un número real alfa, por un vector U, tiene que ser, el alfa, el escalar puede salir para afuera, o sea, va a ser igual a alfa por T evaluado en U. Entonces vamos a hacer al tiro un ejemplo práctico para aterrizar esto que está acá. Entonces, por ejemplo, determine si la siguiente transformación es lineal. Y la vamos a definir. T la vamos a definir de las matrices de 2 por 2 con coeficientes en los reales y va a ir a parar a R3. O sea, en este caso, este conjunto que está acá es B y este conjunto donde va a parar, es W, es R3 en este caso particular. ¿De acuerdo? Y este es el W. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la transformación? O sea, la transformación que vamos a ver si es lineal. Que T de una matriz A, B, C, D cualquiera, ¿qué le hace? Lo manda al vector, que es B menos A, D, 0, por ejemplo. T de una matriz va a parar, ¿qué hace? Toma la componente que aparece acá, le resta la primera, coma, esta la copia acá, y la tercera es 0. ¿De acuerdo? Entonces, para ver si esto es o no es una transformación lineal, tenemos que chequear las tres condiciones. Obviamente, si falla en una, automáticamente esta no es una transformación lineal. ¿De acuerdo? Ya, entonces vamos a ver. Voy a hacerlo con lápiz azul. Ya, solución. Vamos a dejar esto acá abajo porque ahí van a estar las propiedades que definen una transformación lineal. Entonces, letra I. Tenemos que chequear que T aplicado al vector nulo de B, fíjense que B son matrices de 2 por 2. ¿Cuál es el vector nulo en las matrices de 2 por 2? La matriz 0, 0, 0, 0, ¿no es cierto? ¿Qué le hace T a esta matriz? Por definición, lo manda a B menos A, o sea, 0, al vector 0, menos 0, que sería B, menos A, coma, después dice ponga D, este es D, 0, coma, 0. La pregunta es, ¿va a parar al vector nulo en el conjunto de llegada, que en nuestro caso es R3? T del vector nulo, ¿va a parar al vector nulo? Sí, ¿no es cierto? Por lo tanto, se cumple la primera condición. Si no se cumpliera esta condición, automáticamente esta no es una transformación lineal.
Segundo paso. Para hacer el segundo paso, uno dice, sean, tengo que tomar dos vectores, bueno, lo borré, eso se supone que es para todo U y B, que viven en el conjunto de partida. Entonces, sean dos vectores que vivan en el conjunto de partida. Fíjense que acá en el conjunto de partida son matrices de 2 por 2. Como son matrices de 2 por 2, tenemos que darnos dos matrices de 2 por 2 cualesquiera. ¿Ok? Entonces, sean A, una matriz A cualquiera, que la vamos a denotar por A sub 1, B sub 1, C sub 1, D sub 1, y una matriz B. Voy a cambiar la notación mejor para hacerlo más bonito. A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4. Esa es una matriz A cualquiera. Y una matriz B cualquiera, B sub 1, B sub 2, B sub 3 y B sub 4. Donde obviamente los A sub I y los B sub I son números reales. Son dos matrices que viven en el conjunto de partida, que son las matrices de 2 por 2 con coeficientes los reales. Se pueden denotar así o se pueden denotar como 2 por 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que chequear? En la propiedad 2i. En la propiedad 2i, voy a dejar aquí escrita borré la transformación B menos A, D, 0. Esta que está acá es la definición de la transformación lineal con la cual nosotros estamos trabajando. ¿De acuerdo? Esta es la transformación lineal particular de este ejercicio, de este primer ejemplo que estamos analizando. Ya, entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Nos dimos dos matrices cualesquiera que viven en el conjunto de partida. Ahora, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver si T de A más B es lo mismo que T de A, entonces lo vamos a escribir como pregunta. T de A más B será lo mismo que T de A más T de B, que es lo que aparece en la segunda condición. ¿De acuerdo? Entonces, veamos. Lo que vamos a hacer, vamos a partir de acá y vamos a tratar de llegar al otro lado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosa es T de A más B? Por definición, es T de, y sumamos las dos matrices, ¿no es cierto? Aquí sería el A sub 1. Voy a reemplazar las matrices nomás. A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, más. Estamos reemplazando lo que es A, lo que habíamos dicho que era A, y lo que es B, lo que habíamos dicho que era B. ¿Ok? B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4. Aquí dentro del argumento de la transformación tenemos una suma de dos matrices que nosotros sabemos que se suman componente a componente, ¿no es cierto? Entonces nos va a quedar A1 más B1, A2 más B2, A3 más B3 y A4 más B4. ¿De acuerdo? Vuelvo a insistir, estamos trabajando del lado de acá y queremos llegar al otro lado para ver si esto es igual o no. Ahora vamos a aplicar lo que le hace la transformación a una matriz de 2 por 2 cualquiera. ¿Qué le hace la transformación a una matriz de 2 por 2 cualquiera? A ver, por ejemplo, ¿qué le hace T a la matriz menos 20, 5, 7, 4? ¿A dónde la manda? ¿A qué vector? Fíjense, esto es un ejemplo, un paréntesis. ¿Qué le hace T a esta matriz? ¿Qué dice la fórmula? Dice, tome B y réstele A. O sea, tome 5 y réstele menos 20. Sería 5 menos 20, sería 5 más 20. El D, que en este caso vale 4,0. Entonces, la transformación manda
perdón, manda la matriz, ahí me salí del radio del espacio donde se dibuja. Así que me voy a devolver. Lo manda a la matriz. Voy a escribirlo un poquitito más arriba. 25, 4, 0. O sea, este es un ejemplo de lo que le hace la transformación a esta matriz que está acá. ¿Ya? Les voy a dar unos minutitos para que revisen un poco. ¿Sí? Ya, vuelvo a... Nosotros lo que estamos haciendo en este instante es haciendo un ejemplo donde yo les di esta transformación que a una matriz ABCD la manda un vector B menos A con la primera componente igual a B menos A, o sea, este menos este, la segunda componente igual al término que aparece acá, y la tercera componente un 0. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que le hace T a una matriz cualquiera. Entonces nosotros queremos chequear si eso no es una transformación lineal. ¿Cuándo va a ser una transformación lineal? Cuando cumple estas tres condiciones. ¿Ya? La primera condición dice que T del vector nulo del conjunto de partida es igual al vector nulo del conjunto de llegada. La segunda, que T de una suma de dos vectores es T de uno más T del otro, y la tercera es T de un escalar por un vector, el escalar puede salir fuera. Nos queda alfa por T del vector. Nosotros acabamos de chequear la primera condición, que T del vector nulo va a parar al vector nulo. La primera condición, ticket. La segunda condición, tenemos que darnos dos vectores que vivan en el conjunto de partida. En nuestro caso, el conjunto de partida son matrices de 2×2. Nos dimos dos matrices de 2×2, ¿de acuerdo? Nos dimos dos matrices de 2×2 y dijimos, signo de interrogación, vamos a ver si T de A más B es lo mismo que T de A más T de B. Entonces empezamos a trabajar por la izquierda. ¿Qué cosa es T de A más B? T de A más B es T, reemplazamos lo que era A, reemplazamos lo que era B, y sumamos estas matrices, nos quedó esto. Todavía no hemos aplicado la transformación. Ahora recién la vamos a aplicar. ¿Qué le hace T a una matriz de 2×2, en el caso particular, a esta matriz de 2×2? ¿A dónde la manda? La manda a un vector. ¿A qué vector la manda? La manda al vector. La manda al vector. ¿A qué vector? Dice B menos A, o sea, lo que ocupa este sería como el B, a este le resta este, o sea, sería A sub 2 más B sub 2 menos A1 menos B1. Eso sería la primera componente, lo que representa esto. Dice coma, D. ¿Cuál es D? Aquí este es como el A, este es el B, este es el C y este es el D. A sub 4 más B sub 4. Después, en la tercera componente, ¿qué dice? Póngale un 0 nomás. Listo. Entonces, la transformación tomó esta matriz y la mandó a este vector. ¿Ya? Profe, Dígame. que tengo una duda ahí cuando puso A2 más B2 menos A1 menos B1, ¿por qué puso menos? Si Porque era A1 más B1. es B, que es A2 más B2, menos, paréntesis, el Sí, término que aparece acá. pero ese es un más. ¿Por qué lo puso menos ahí? Pues si Abajo. usted, escúcheme. Si usted tiene un signo menos delante de un paréntesis, cambia todos los signos de adentro. Ah, lo cambió al tiro. Sí, Ya, exacto. ya. Es que pensé que se No. saltó el paso entonces. Ya, ok. Lo cambiamos al tiro. ¿Ya? Ya. Entonces ahora voy a escribir en el otro lado de la pizarra. Entonces ahora, veamos. Fíjense que esto que está acá, y ahí uno tiene que decir, siempre pensar a dónde quiere llegar. ¿Ustedes están de acuerdo que esto es lo mismo que A sub 2 menos A sub 1 más
B2, estamos reordenando nomás, menos B1, A4 más B4, 0, y esto lo vamos a separar en dos partes, A2 menos A1, A4, 0, más B2 menos B1, B4, 0. Lo podemos separar así, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si uno toma este vector y lo suma con este, le da efectivamente el que está arriba, ¿no es cierto? Así que no hay nada que justificar, lo podemos separar. ¿Qué cosa es esto? Pregunta, ¿esto será igual a t de a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4? Y esto será igual a t de b1, b2, b3, b4. Esto es igual a esto y esto es igual a esto. Pensando en esta definición, es lo mismo, ¿no es cierto? Esto es igual a esto y esto es igual a esto. Por lo tanto, ¿y qué cosa es esto? Es A. ¿Y qué cosa es esto? Es B. Por lo tanto, ¿qué hemos probado? Que efectivamente T de A más B, que es de donde comenzamos, es lo mismo que T de A más T de B, que corresponde a la segunda propiedad. Por lo tanto, esta estaría lista. Teníamos lista la primera, ahora tenemos lista la segunda. ¿Qué nos falta por probar? La tercera condición. ¿Alguna pregunta respecto de esta parte de la demostración? A ver, échenle un vistazo. ¿Sí? Ya, ahora vamos a demostrar la parte 3. ¿Ya? Voy a borrar acá la parte 3. Vamos a dejar ahí la transformación, la definición de la transformación. Bien. En la parte 3, vamos a hacerlo de otro color para que no se vea tan tedioso. La parte 3 tenemos 1, 2, 3. Tenemos que probar, fíjense, que T de un escalar por una matriz es lo mismo que alfa por T de la matriz. Y esto es pregunta, porque no sabemos si esto es igual. Entonces, ¿qué hacemos? Veamos. Veamos. ¿Qué cosa es T de un escalar por la matriz A? Vamos a usar la misma matriz A que habíamos definido en la parte 2i. Es lo mismo que T de alfa por la matriz A. ¿Pero qué cosa era la matriz A? Era A sub 1, A sub 2, A sub 3 y A sub 4. ¿Qué le hace T a esta matriz? Bueno, primero veamos a qué es igual lo que está acá adentro. Sería alfa por A sub 1, alfa A sub 1, alfa por A sub 2, ¿cierto? ¿Cómo es la multiplicación de un escalar por una matriz? Alfa A sub 3 y alfa A sub 4. ¿Qué le hace T a una matriz? Y aquí vamos a la definición. ¿Qué le hace T a esta matriz? ¿Qué dice la fórmula? Tomé este término, que ocupa el lugar de B, alfa 2, y réstele el que ocupa el lugar como A, menos alfa A1. ¿Ya? Esto es B menos A. Coma, D, ¿cuál sería D? Esto es A, B, C, D. Alfa sub 4, y después en la tercera componente póngale un 0. Estamos siguiendo las instrucciones de la definición de nuestra transformación particular que estamos analizando, si es que es transformación lineal o no. Ahora, pregunta, ¿podemos factorizar por alfa este vector? Claramente sí, ¿no es cierto? Sí, podemos sacar el alfa para afuera sin ningún problema. ¿Ok?
Pregunta. Esto que está acá, ¿es lo mismo que alfa multiplicado por t de a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4? ¿Sí o no? Esto que está acá, ¿es igual a esto? ¿T aplicado a esta matriz? Por supuesto. Por lo tanto, esto es lo mismo que alfa por t de a. ¿Se fijan? Partimos de acá y llegamos al otro lado. Por lo tanto, t de alfa a es lo mismo que alfa multiplicado por t de a, con lo que se cumpliría la propiedad número 3. Entonces, como se cumplieron las 3, por i, 2i y 3i, vamos a tener que t es una transformación lineal. Que lo vamos a denotar, vamos a decir que de ahora en adelante t es una TL, transformación lineal. ¿De acuerdo? Entonces, revisemos. Si tenemos una transformación que cumpla estas 3 condiciones que están acá, vamos a poder afirmar que estamos frente a una transformación lineal. ¿Ok? Ya, yo voy a dejar esta nubecita acá con las propiedades, voy a borrar todo el resto. A ver, echen un vistazo a ver si hay alguna duda en lo que está escrito en la pizarra antes de borrarlo, para darles un siguiente ejemplo. Lo van a trabajar ustedes primeramente y después lo vamos a revisar juntos. ¿Ya? Voy a hacer pasar página primero. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Sea T definida de R3 en R4. Definida de la siguiente manera. La transformación T toma un ABCD y lo manda a un B más C, A menos 3B, 0, A. Eso que está ahí. Entonces, por ejemplo, así esto, cuando pongo un paréntesis así, son como rayones que no tienen que ver directamente con el ejercicio, pero es para comprender lo que le hace t a un vector cualquiera. ¿Qué le hace t al vector menos 1,7,4? ¿A qué vector lo manda? Voy a esperar que ustedes me digan. ¿A dónde va a parar el menos 1,7,4? ¿Alguien lo pudo hacer? ¿A qué vector va a parar? Ya, veamos. Dice B más C. ¿Lo hizo? ¿Cuánto No, era? no, es 7 más menos 1, perdón, 7 más 4. 7 más 4 sería la primera componente. La segunda. Después menos 1. Ajá. Menos 3 por 7. Que es 21, perfecto. Y después 0. 0, exacto. Y menos 1. Exacto, por lo tanto va a parar al vector 11, menos 22, 0 y menos 1. Menos 1. Exacto, o sea, esta transformación toma este vector y lo manda a este otro vector en R4. Toma este vector en R3 y lo manda a este otro vector en R4. ¿Qué le haría t al vector 10, menos 1, 0? De nuevo, b más c, o sea, menos 1 más 0, a menos 3b, o sea, 10 menos 3 por menos 1, 0, y a. O sea, lo manda al vector menos 1, 13, 0 y 10. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya, esto era un paréntesis solamente para que visualicemos lo que le hace esta transformación específica con la cual vamos a trabajar en este ejercicio particular
a un vector cualquiera. Esta la vamos a dejar en un marquito, porque con ella vamos a trabajar en este ejercicio. O sea, van a trabajar ustedes, porque yo les voy a dar el puntapié inicial y ustedes lo van a terminar, ¿ya? Entonces, el enunciado es el siguiente. Voy a borrar esta parte que está acá abajo. El enunciado es el siguiente. Sea esta transformación, demuestre que T es una transformación lineal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tienen que chequear? Tienen que chequear, primero, que T del vector nulo en R3, en este caso, perdón, el T del 0,0,0 va a parar al 0,0,0,0. Eso es pregunta, porque no lo sabemos. También tienen que chequear que T de dos vectores cualquiera de R3, por ejemplo, ustedes se pueden dar un vector U de R3, un U sub 1, U sub 2, U sub 3, y un vector B, que va a ser un B sub 1, B sub 2, B sub 3. Tienen que ver si T de U más B es igual o no que T de U más T de B. Y la última que tienen que chequear es si T de alfa por U es lo mismo que alfa por T de U. Pongo acá arriba un signo de interrogación porque todavía no sabemos si es verdad o no. ¿De acuerdo? Entonces yo les voy a dar unos 15 minutillos para que ustedes lo rayen primero en una hojita aparte y después retornamos y vemos si lo hicieron bien. ¿De acuerdo? Tienen que revisar estas tres cosas con esta transformación particular. ¿Ya? Manos a la obra. Son las 7:15, a las 7:30 nos juntamos a revisar, ¿ok? ¿Ya? Revisemos juntos, ¿parece? Entonces, retomemos. Teníamos una transformación que manda un vector que va al vector ABC, que vive en R3, lo manda un vector en R4, que es de la forma B más C, o sea, esta más C, esta, la segunda componente más la tercera, coma, A menos 3B, coma 0, coma A. Entonces, ¿qué le hace la transformación al 0, 0, 0? O sea, en este caso el A vale 0, el B vale 0 y el C vale 0. Entonces va a parar B más C, o sea, 0 más 0 en la primera componente. En la segunda componente, 0 menos 3 por 0, que sería, bueno, lo vamos a escribir, 3 por 0, coma 0, coma A, que vale 0. Entonces va a parar al vector 0, 0, 0, 0. Por lo tanto, el vector nulo del conjunto de partida, que es R3, va a parar al vector nulo del otro conjunto, con lo que se cumple la propiedad I. ¿De acuerdo? En la propiedad 2i, ¿qué tenemos que ver? Si T de U más B es lo mismo que T de U más T de B. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar T y lo vamos a aplicar a U más B. ¿Ok? Entonces, veamos. ¿Qué cosa sería T de U más B? Va a ser T aplicado a U, que es un 1, U2, perdón. Voy a borrar, voy a escribirlo acá abajito mejor para que quede enterito. Va a ser T de el U, que es un 1, U2, U3, más el B, que es B1, B2, B3. Y esto es lo mismo que sumamos adentro en el argumento estos dos vectores. Va a ser igual a U sub 1 más B1, U sub 2 más B2, U sub 3 más
B3. ¿Qué le hace T a este vector? Ah, dice, tome la B más C. O sea, esto sería como el B, ¿no es cierto? U sub 2 más B2 más C. Esto es C. U sub 3 más B sub 3. Eso es la primera componente. A menos 3B. O sea, A menos 3 por B, que sería U2 más B2. Esto que está acá es la segunda componente. En la tercera componente, que la voy a seguir acá abajo, ponga un 0. Y en la última ponga A. O sea, U sub 1 más B sub 1. ¿De acuerdo? Hemos aplicado T a este vector. Lo mandó a este que está acá. Voy a borrar un poco para poder tener más espacio. Ya, vamos a seguir acá arriba. Entonces, fíjense que este vector que está acá, nosotros lo podríamos descomponer como U sub 2 más U sub 3, coma, U sub 1 menos 3 U sub 2, coma, 0, coma, U sub 1, más todo lo que tiene B. B sub 2 más B sub 3, coma, B sub 1, menos 3B sub 2, 0, B sub 1. Obviamente, si uno toma este vector y le suma este otro, le va a dar el vector grandote que aparece acá abajo, ¿cierto? Fíjense ustedes, ¿a qué es igual esto que está acá? A T de U sub 1, U sub 2, U sub 3, ¿no es cierto? ¿Y a qué es igual este vector que está acá? A T de B1, B2, B3. Y efectivamente esto es lo mismo que T de U más T de B. ¿De acuerdo? Con lo que hemos probado, que efectivamente se cumple esta propiedad. Que T de U más B es lo mismo que T de U más T de B. ¿Estamos de acuerdo? Profe, Dígame. ese paso como que estoy medio confundido, no logro visualizar El penúltimo, el de aquí. la evaluación del... Sí, ese. Ya, mire. A ver, nosotros llegamos a esta expresión que está acá. Uno siempre, uno siempre tiene que tener en la mira a dónde quiere llegar. Ojo, nosotros queremos llegar a probar que esto es igual a esto. Por lo tanto, uno dice, bueno, a ver, tomo este vector y lo voy a sumar en algo que tenga puras U y en otra cosa que tenga puras B. Entonces, ¿qué sería? Fíjense, U2 más U3, si usted tiene este y le suma este otro... Eso lo entiendo. Ah, El ya. otro paso es el que no entiendo, cuando dice que es, Esto es esto. es claro, los vectores. ¿Ya? Es igual a eso, Sí, porque el mire, vector de U y mire, de U. este que está acá, a ver, fíjese qué cosa es T de U1, U2, U3. Sería B más C, o sea, sería U2 más U3. ¿Quién lo tiene ahí? Después dice Ya, A, profe. Ahí ya ahora ¿sí? me acordé. Ah, ya, súper. Gracias, profe. ¿Ya? No hay de qué. Entonces, ¿qué tenemos? Hemos probado que T de U más B es T de U más T de B. ¿Ok? Ya, ahora voy a borrar todo esto y vamos a probar la última. Ahora, claramente, nosotros, este es el segundo ejercicio que yo les estoy mostrando y todo está resultando bien porque obviamente estas sí son transformaciones lineales. Obviamente después vamos a practicar y les voy a mostrar una que no funcione, digamos, que no sea transformación lineal, para ver cómo uno detecta que no es transformación lineal, ¿de acuerdo? Que fundamentalmente es de darnos cuenta en cuál de las tres condiciones es donde falla, ¿ok? Ya, ahora vamos a hacer esta que está acá abajo, la 3i, la voy a escribir por acá, 3i. Vamos a partir de este lado y vamos a tratar de llegar al otro lado. Entonces uno dice, bueno, ¿qué cosa es t de alfa u?
es lo mismo que t de alfa por u sub 1, u sub 2, u sub 3. Reemplazamos el vector u, que es este que está acá. ¿Sí? Y nosotros sabemos que un escalar por un vector es el escalar por cada uno de los que están adentro, ¿no es cierto? Sería alfa u sub 1, alfa u sub 2, alfa u sub 3. ¿Qué le hace t a este vector? Dice, tome b y súmele c, o sea, alfa u sub 2 más alfa u sub 3, coma. Tome a, que es alfa u sub 1, y réstele 3 veces b, o sea, 3 alfa u sub 2. Después ponga un 0 y después ponga el a, alfa u sub 1. Voy a poner un poquito. Pregunta, ¿podemos factorizar por alfa este vector? Sí, ¿no es cierto? Entonces nos va a quedar alfa, paréntesis, u sub 2, alfa por u sub 2 más u sub 3, coma, u sub 1 menos 3 u sub 2, 0, u sub 1, ¿cierto? ¿Y qué cosa es esto? T aplicado al vector u sub 1, u sub 2, u sub 3, ¿no es cierto? ¿Se fijan? Y esto efectivamente es alfa por t del vector u. Con lo que partimos de un lado y llegamos al otro lado. Por lo tanto, t de alfa u es lo mismo que alfa por t de u. Entonces, como acabamos de chequear, se cumplió esta condición, la condición 2i, y la condición 3i, entonces, ¿qué podemos afirmar? Que efectivamente esta, que está acá, que en particular, es una transformación lineal. ¿De acuerdo? Preguntas. ¿Hay preguntas? ¿No? Ya.